Hola bachilleres, saludos, espero estén bien. Y bueno, vamos a continuar con las clases eh, de este medio, por este medio. Y ya hicimos un recuento muy resumido, muy sintético de lo que fue la unidad uno, que tiene que ver con esa parte introductoria a lo que es la geografía urbana y a lo que es el objeto de estudio de la geografía urbana, donde hicimos énfasis y detallamos un poco sobre esas categorías de espacio urbano y ciudad y todos aquellos hechos que permiten definir la ciudad y que permiten definir el espacio urbano y esa diferencia entre ellos, además de todas esas complejidades y dificultades que existen para definir el fenómeno urbano, para definir la ciudad. Ahora vamos a entrar en la unidad 2, que tiene que ver con el proceso de urbanización. Y vamos a hablar específicamente sobre el concepto de urbanización y las teorías y modelos que pueden y que intentan, que permiten explicar ese fenómeno, ese proceso dentro de lo que son los estudios urbanos. Así como vamos a dar muy someramente, digamos, por encima, como unas pinceladas de lo que fue el desarrollo histórico de la urbanización en diferentes etapas y cómo eso se puede categorizar, se puede clasificar en función de las perspectivas que se tengan al momento de hacer esa caracterización. Lo que vamos a ver es justamente lo que les comentaba, el concepto de urbanización, las teorías y modelos explicativos y el desarrollo histórico del proceso de urbanización. Vamos a comenzar hablando sobre lo que es la urbanización. La urbanización como proceso. Nosotros tenemos la tendencia a usar la palabra urbanización desde un punto de vista mucho más cotidiano, un punto de vista un poco más del lenguaje propio, coloquial, vulgar, por así decirlo, dentro de la jerga común. Y hablamos es que finalmente señalamos urbanización como un conjunto residencial. Eh, es muy común que eso se use. Pero en este caso vamos a hablar de la urbanización como proceso de ocupación, como proceso de poblamiento. Y mejor dicho, separar lo que es urbano y lo que es urbanización. Y lo urbano es aquello que está configurado por asentamientos o localidades que han sido definidas así por los organismos nacionales de estadística. Y ahí viene ese concepto de ciudad desde el punto de vista demográfico. Bueno, eso va asociado. Esos dos elementos están íntimamente relacionados. Y ahora, urbanización. ¿Qué es urbanización? La urbanización no es el asentamiento como tal, sino que la urbanización es el proceso por el cual se pasa en un periodo de transición de una población o de una sociedad eminentemente rural, espacio rural, a una sociedad concentrada en ciudades. Y ese proceso trae consigo muchos cambios desde el punto de vista económico, social, cultural, político. En sí el proceso es muy complejo, más que la definición que se da a ese mismo concepto. Ahora bien, la urbanización como proceso se puede definir desde varios puntos de vista, desde distintos puntos de vista, así como la ciudad también se puede definir desde varios puntos de vista. Y esas expresiones están fundamentalmente asociadas a el entorno económico, cuando hablamos de una sociedad que pasa de una actividad rural asociada a la agricultura a una actividad urbana donde predominen las actividades comerciales, industriales y de servicios. El otro punto de vista para definir el concepto de urbanización es el social, donde hablamos de el proceso de transición de una sociedad tradicional bajo costumbres, bajo una dinámica de comportamiento social basada en ese entorno tradicional del campo a una sociedad cosmopolita,
donde las estructuras sociales cambian y se vuelven mucho más diversas, mucho más complejas, y ahí pues como entra lo que hablábamos de la multiculturalidad, la multietnicidad, la pluriculturalidad, lo cosmopolita, es decir, lo general, lo amplio. El otro concepto, el otro criterio para definir el proceso de urbanización es el demográfico, que también es muy utilizado y está asociado con el incremento de la población urbana y la disminución de la población rural. Eso está muy asociado a esa concentración en ciudades, es decir, en la medida en que hay una concentración en ciudades, hay un aumento de la población urbana. Y ese criterio está influenciado por varios aspectos. Uno es el crecimiento natural. Es decir, ya cuando en un entorno urbano está sentada una población, el crecimiento natural va a definir ese crecimiento demográfico, es decir, los nacimientos, las tasas de natalidad, las tasas de mortalidad definen ese incremento. Las migraciones, por otro lado, son una característica fundamental de las ciudades, puesto que el proceso migratorio, esa movilidad que hay desde el campo hacia las ciudades, es lo que permite que haya una concentración de población en esos entornos, ya no asociado al crecimiento vegetativo natural de la población, sino asociado a ese incremento que tiene una ciudad o un entorno que está asociado a la entrada, al ingreso de personas a ese ámbito. Y la redefinición administrativa, que eso ya va mucho más hacia el área de lo que es lo político administrativo, la definición de los límites de la ciudad, la definición de esos espacios urbanos. El otro punto de vista es el político, donde ya se nota, donde hay un cambio en las instituciones y en las organizaciones que hacen vida dentro de la ciudad, distintas a las del campo. Ya hay una mayor concentración de instituciones, ya aparecen instituciones que en el campo por lo general no existen. Entonces, esos elementos son los que van ayudando a crear un concepto de urbanización mucho más amplio, mucho más completo, donde se integran todos esos elementos de complejidad. Y el elemento espacial, que tiene que ver con el cambio en los paisajes, y esos paisajes están asociados a los usos del suelo urbano. Ya se deja de ver un paisaje donde predomina la agricultura a un paisaje donde predominan usos del suelo más variados, asociados al comercio, a la industria, a los servicios, en sus distintas categorías. Entonces, todos esos elementos, todos esos criterios permiten definir o permiten crear un concepto de urbanización mucho más amplio, mucho más complejo, mucho más global, mucho más grande, donde se incluyen diversos elementos que caracterizan a una ciudad. Ahora bien, entrando en lo que son las teorías y los modelos explicativos, tenemos 4 de ellos que permiten explicar ese comportamiento del proceso dentro de los distintos espacios. La primera teoría es la llamada teoría de la modernización propuesta por Gino Germani, donde él señala la dicotomía que existe entre lo tradicional, asociado al campo, y lo moderno, asociado a la ciudad. El segundo modelo es un modelo estructuralista o económico-demográfico propuesto por Gary McGiff, donde él habla de que la urbanización está asociada a los procesos de desarrollo técnico, social y productivo. Y ese proceso se puede caracterizar en 3 etapas, asociadas a la etapa preindustrial, a la etapa industrial y a la etapa postindustrial, donde en cada una de esas etapas hubo un elemento sustancial, un elemento de cambio que permitió que el proceso de urbanización cambiara igualmente. Por ejemplo, en la etapa preindustrial e industrial,
ese factor de cambio fue la revolución industrial, donde ese proceso de revolución industrial trajo cambios en los espacios. Ahora bien, dentro del proceso, dentro de las categorías industrial postindustrial, se habla ya de un factor de cambio asociado con la aparición de las TIC, de las tecnologías de la información y la comunicación, donde ese es otro factor de desarrollo técnico que permitió los cambios en los espacios urbanos. La tercera teoría es la teoría de la dependencia, que está basada en los esquemas de interpretación marxista, donde en ese esquema se hablan de formaciones sociales u organización de las fuerzas productivas. Más adelante, un poco más adelante, vamos a detallar en cada uno de ellos. Y el cuarto esquema, el cuarto modelo, está asociado con la teoría centro-periferia o la teoría de interpretación histórico-estructural propuesta por Paul Singer, donde se habla de que el desarrollo que influenció el proceso de urbanización está basado en el intercambio que se da de los países de la periferia con los países centrales. Y en este caso, entiéndase que hay una diferencia y este esquema está un poco basado en esos modelos de colonización, conquista y colonización, donde los países centrales son los países colonizadores. En este caso, para Venezuela vamos a entender que los países centrales son los países europeos, asociados fundamentalmente al Reino de España, lo que es la Hispania, la península ibérica. Y el país de la periferia viene siendo Venezuela, es decir, es un país que en su momento, en parte, dependió de ese territorio, del Reino de España en este caso, para generar su proceso de desarrollo y por tanto el proceso de ocupación de esos espacios urbanos.